Buen día, compañeros. A nosotros nos ha tocado resolver los ejercicios del grupo de análisis de sensibilidad y cambios en los coeficientes de la función objetivo. Mi grupo está integrado por Beltrán Gaspar Mario David, García López Samuel, Iriarte Durán Karen Janina, Lizarraga Velasco Karen Arelis, Montaño Rodríguez Lucía Mercedes, Sandoval Andrade Nélida, Solís Salgado Felipe Moisés, Suaz Navarca Dima Ronald Iván y Velázquez Ríos Laura Triana. Ahora mi compañero va a continuar con la explicación. Granja de una dieta para con una composición mínima de 15 unidades de una sustancia A y otras 15 de una sustancia B. En el mercado solo se encuentran dos clases, el tipo X con la composición de unidad de A y 5 de B, y otro tipo Y con una composición de 5 unidades de A y una de B. El precio de tipo X es de 10 bolivianos y el tipo Y es de 30 bolivianos. Entonces, ¿qué cantidades de comprar de cada tipo de costo mínimo? Primero, encontrar las 5 citas. X1, el número de posiciones X a comprar, posición comprar. Paso 2, función objetivo. Iniciar X1 más 30X2. Paso 3, las restricciones. Para una dieta, encontrar una sustancia A y B con unidades mínimas 15. Entonces, la composición X y composición Y, hay dos composiciones, las cuales están hechas a base de A y B. X está a base de 1 de A y de 5 de B, y Y está a base de 5 de A y 1 de B. Ahí ya te da las restricciones. Entonces, te dice que las utilidades son de 10 bolivianos y 30 bolivianos para Y, y te pide optimizar, o sea, minimizar el costo. Entonces, para la función objetivo, que tenemos que utilizar las utilidades que te dicen minimizar el costo. Entonces, para ello, la función objetivo se debe hacer a través en eso 10 bolivianos X y 30 bolivianos y es la función objetivo. Respecto a las restricciones que hace un momento están con cuadro, vamos a multiplicar a lo vertical, en cuanto A es X por 1 y Y por 5. Y lo mismo para, y de ahí la ecuación de una restricción. 5X más 15 del ejercicio, que X y Y son mayores que 0, y eso se grafica. Entonces hacemos análisis de unidades, vemos el área, dentro del área tiene que estar el punto mínimo, y tiene que estar el mínimo. Reemplazar en la función objetivo se obtiene el gasto mínimo. Para graficar dejamos Y, en este caso, Y, entonces ahí tengo los puntos donde va a estar la recta, graficada las dos rectas, y vemos que en la intersección de esos términos, pedir dos ecuaciones. Ese punto, hallamos ese punto y se dice que el precio del tipo X aumenta a 15 bolivianos. ¿Qué sucede con la función objetivo? Y aumentaría su precio a 15 bolivianos, entonces solamente cambiaría la función objetivo, es decir, de 10 a 15 sería 25X más 30Y. El punto seguiría siendo el mismo. Yo explicaré el ejercicio 5. Solucionar el ejercicio por el método simplex, aplicando análisis de sensibilidad, cambio los coeficientes objetivos y analizar su comportamiento e inferir resultados. Se da maximizar z x sub 1 más 3x sub 2 más 2x sub 3. Sujeto a 3x sub 1 más x sub 2 más 2x sub 3 menor o igual a 7. Sería el recurso A.
X sub 1 más X sub 2 menor o igual a 6 sería el recurso B. 4X sub 1 más 3X sub 2 más 8X sub 3 menor o igual a 10 sería el recurso C. Transformamos en un modelo estándar, que maximizar sería Z, sería menos X sub 1 menos 3X sub 2 menos 2X sub 3 más 0X sub 4 más 0X sub 5 más 0X sub 6. El sujeto A sería 3X más sub 1 más X sub 2 más 2X sub 3 más X sub 4 más 0X sub 5 más 0X sub 6 igual a 7. X sub 1 más 2X sub 2 más 0X sub 3 más 0X sub 4 más 0X sub 5 más 0X sub 6 igual a 6. 4X más 3X sub 2 más 8X sub 3 más 0X sub 4 más 0X sub 5 más X sub 6 igual a 10. Pasamos todos los datos a la tabla donde se puede ver donde va Z es menos 1, menos 3, menos 2, 0, 0, 0 y del sujeto va todo allá abajo. Entonces agarramos el número menos, el número mayor negativo, que sería en este caso menos 3. Ahora marcamos toda esa fila y lo dividimos contra la solución y se agarra el número menor. En este caso sería 6 y nuestro pivot sería 2. Lo dividimos, lo multiplicamos por un medio para transformarlo a 1. En este caso sería un medio, 1, 0, 0, un medio, 0, 3. De ahí sería multiplicar por transformar los números de arriba y de abajo a 0. En este caso multiplicamos por menos 1 para la parte de arriba y menos 3 para la parte de abajo. Y para Z se multiplica por 3. Esto se multiplica y se suma con el de arriba. Y nos sale la otra tabla, donde nos da otro número negativo, que sería menos 2. Marcamos toda esa fila y lo volvemos a hacer el mismo método, dividiendo contra la solución. En este caso, el número más bajo sería 1, que sería dividido, 1 dividido entre 8 sería un octavo. Multiplicando, ya nos quedaría esta última tabla. Acá ya no encontramos ningún número negativo en Z. Así que esta sería nuestra solución. Nuestra solución sería X sub 1 sería igual a 0. No se ha encontrado X, se quedó ahí. X sub 2 es igual a 3. X sub 3 es igual a 1 octavo y Z sería 37 cuartos. Bueno, yo voy a continuar con el ejercicio número 6. Dice, cierto fabricante produce 2 artículos, A y B, para los que se quiere la utilización de 2 secciones de montaje y de pintura. El artículo 4 requiere 1 hora de trabajo en la sección de montaje,
y 2 en la de pintura. Y el artículo B, 3 horas en la sección de montaje y 1 hora en la sección de pintura. La sección de montaje solo puede estar en funcionamiento 9 horas diarias, mientras que las de pintura solo 8 horas cada día. El beneficio que se obtiene produciendo el artículo B es de $40 y el de A es de $20. Calcula la producción diaria de los artículos A y B que maximiza el beneficio. Artículo A es igual a X1, artículo B es igual a X2. Y la pregunta es, si aumenta los beneficios del producto A 30, ¿cuánto se maximiza el beneficio y cómo cambiará la función objetiva? De aquí primero planteamos la construcción de modelo, que es maximizar X, que es 20X1 más 40X2. Y las restricciones serían X1 más 3X2 menor o igual a 9. Sería 2X1 más X2 menor o igual a 8. Ya para calcular la producción de los artículos A y B hacemos un sistema de ecuaciones, como normalmente sabemos, donde la producción de X1 sería 3 y la producción de X2 sería 2. Para calcular ese beneficio, multiplicamos lo que es la coeficiente de maximizar por la producción, que es 20 por 3 más 40 por esta producción de X2, que es 2. Y el beneficio nos sale 140. La pregunta es, si aumentamos los beneficios del producto A a 30, ¿cuánto se maximiza el beneficio? ¿Y cómo cambiaría la función objetiva? Aquí, si cambiamos la maximizar, el coeficiente de X1 va a cambiar a 30 más 40X2. Ese 30 lo vamos a multiplicar por la producción de X1, que es 3, y lo mismo que la variable X2 por la producción de X2, que es 2. Y el resultado nos sale que el beneficio aumenta a 170. Entonces sería conveniente cambiar el coeficiente X1 a 30. Continuando con los ejercicios, el ejercicio 9. Un orfebre fabrica 2 tipos de joyas. Las de tipo A precisan 1 gramo de oro y 1.5 gramos de plata, vendiéndolas a 40 euros cada una. Para la fabricación de las del tipo B, emplea 1.5 gramos de oro y 1 gramo de plata y las vende a 50 euros. El orfebre es solo el taller 750 gramos de oro y 750 gramos de plata. ¿Cuántas joyas ha de fabricar de cada clase para obtener un ingreso máximo? Bueno, en nuestra solución expresamos los datos del problema en la siguiente tabla. Ponemos joya A, joya B. Joya A es X, joya B es Y. Oro 1 gramo, plata 1.5 gramos. En B, oro 1.5 gramos, en plata 1 gramo. Y nuestras restricciones, como ya nos había indicado en el principio, 750 gramos de cada una. Nuestras inecuaciones son X más 1.5Y menor o igual 750, 1.5X más Y menor o igual 750. XY igual mayor e igual a 0. F, X, Y igual 40X más 50Y, que esos son nuestros precios que ya nos habían indicado al iniciar el ejercicio. Dibujamos las rectas, resolvemos gráficamente el sistema de inecuaciones. Dibujamos el recinto solución y calculamos sus vértices. Para dibujar la recta X más 1.5Y igual 750 necesitamos 2 puntos. No es buena idea dar 2 valores al azar. Es mejor usar los puntos de corte con los ejes de la siguiente forma. X igual 0, 0 más 1.5Y igual 750. Y igual 750 sobre 1.5 igual 500. Y nos sale 0,500, que sería nuestro primer punto para la gráfica. Y igual 0, X más 1.5 por 0 igual 750, X igual 750, sería nuestro segundo punto. Con ambos puntos dibujamos la recta. Con la segunda recta de 1.5X más Y igual 750, se procede igual y se obtienen los puntos
0.750 y 500, los mismos puntos que habíamos obtenido ya antes. Para obtener el punto donde se cortan las rectas del vértice B, en el dibujo de abajo se resuelve el sistema de ecuaciones formando por las dos ecuaciones de las dos rectas. X más 1.5y igual 750, 1.5x más y igual 750. Nuestras soluciones, x igual 300, y igual 300. En la gráfica podemos observar nuestro punto A, B, C y D, al cual dieron 500, 300, 500. Nos dice que nuestras vértices son vértice A, 0,500, B, 300,300, C, 500,0 y D, 0,0. Aplicamos la función objetivo a cada uno de los vértices. F, 0,500 igual 40 por 0 más 50 por 500 igual 25.000. F, 300 por 300 igual 40 por 300 más 50 por 300 igual 27.000. F, 500 por 0 igual 40 por 500 más 50 por 0 igual 20.000. F, 0,0 igual 40.0 más 50 por 0 igual 0. Bueno, observamos que los ingresos máximos son 27.000 euros y se obtendrán fabricando 300 joyas de tipo A y otras 300 de tipo B. Así sacaríamos las preguntas que nos emplea el ejercicio. Eso sería todo. Buen día, licenciado, compañeros. Aquí en este ejercicio yo ya tengo una función objetivo que me dice maximizar z. Tengo mis restricciones, que son 3. También tengo mi restricción de no negatividad, que es x sub 1, x sub 2 y x sub 3 mayor o igual a 0. Lo primero para empezar este ejercicio es que nosotros tenemos que, como dice, igualar nuestra función nuestra función objetivo igual a 0. Como ven allí, ya lo hemos coso, nuestra función objetivo lo hemos igualado a 0. Y como podrán ver ahí, las inecuaciones que son mis restricciones, tenemos que ocuparnos con las variables de holgura. O sea, tenemos que, estas inecuaciones para transformarlas igual a 0, tenemos que aumentar nuestra holgura, que es S sub 1, a cada restricción. Por ejemplo, como ven en la imagen, x sub 1 más 2x sub 2 más x sub 3 menor igual más S1 sub 1 igual a 430. Ahí, en todas las restricciones, nosotros tenemos que aumentar nuestras variables de holgura para poder igualar a 0. Si no ponemos nuestras variables de holgura, no podemos igualar a 0. Por favor, Sam, un poco más abajo, muéstrame la tabla. Como podrán ver, esta tabla material es rellenado con todos los coeficientes de nuestras variables de arriba, en forma de fila. Ustedes se podrán fijar que z es z1, x sub 1 está más abajo, x menos 3, x sub 2, x menos 2. En realidad todos los coeficientes en forma de fila. Así está ordenado. Ahora nos dice que en esta tabla nosotros tenemos que identificar nuestra columna pivote. ¿Y esto cómo se hace? Identificando el valor con más negatividad. Por ejemplo, se los puse ahí una estrella que nos dice que el número 5 es el número que tiene más negatividad. Por lo tanto, esa va a ser nuestra columna pivote. Abajo, Sam, por favor.
Aquí nuestra columna pivote la marqué con rojo y también las soluciones. ¿Por qué? Para poder dividirlas entre 430 dividida entre 1. Como se podrán ver, estoy dividiendo la solución entre nuestra columna pivote. He dividido las tres cantidades de solución por las cantidades debajo de nuestro coeficiente de no negatividad. Y de estos tres resultados, siempre se tiene que escoger el menor. Por ejemplo, 460 dividido entre 2 nos da 230. ¿Y en qué fila está? Nos dice que está en la fila 3. O sea, ese va a ser nuestro elemento pivote. Más abajo, Sam, por favor. Como podrán ver, ahí en la estrella, se los marqué, dice elemento pivote. Ese es nuestro elemento pivote. Significa que con esa fila vamos a empezar. Más abajo, Sam, por favor, muéstramela. Ahora dice que tenemos que convertir nuestro elemento pivote en 1. ¿Y cómo lo dividimos? Dividimos F3 igual a F3 dividido entre 2. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra fila 3 vamos a dividirla entre 2. ¿Por qué? Porque mi elemento pivote es 2 y para que se convierta en 2 lo estamos dividiendo entre 2. Y como podrán ver ahí, nuestro elemento pivote ya está cambiado a 1. Toda esa fila que la marqué está dividida entre 2. F3 dividido entre 2. Ahora que nuestro elemento pivote es 1, vamos a convertir todos los coeficientes en 0, excepto nuestro elemento pivote. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí les puse F2 es igual a F3 menos F2. ¿Cómo hacemos? La estrellita de la estrella que ven ahí abajo se toma el 3 medios y vamos a la tabla anterior y lo dividimos y lo restamos entre 1 y nos sale un medio. Hacemos lo mismo entre x sub 2 que abajo en la fila 3 es 0. Nos vamos al cuadro anterior que el elemento x sub 2 es 2 y nos sale menos 2. Así sucesivamente vamos cambiando para que nuestro pivote se vuelva 0. Por ejemplo, en el x sub 2, en la fila 3, como podrán ver debajo de la estrella es 1 y en nuestro ejercicio siguiente, en nuestra tabla anterior es 1 y se convierte en 0. Ahora vamos a transformar el 5 en la fila 1. Como podrán ver, F1, en este cuadro nuevo vamos a transformar F1 más 5 F3 más F1. ¿Por qué estoy tomando más? Porque el signo es negativo, el que me está dando, el que tengo que eliminar en el del x sub 3, menos 5. Eso tengo que transformarlo a 0. ¿Y cómo hacemos? Lo mismo, chicos. Agarramos la fila 3 de 3 medios con la fila con la que voy a trabajar es la anterior. Vamos a agarrar 3 medios, 5 por 3 medios, más menos 3 y nos va a salir menos 9 medios. Así sucesivamente todos los ejercicios, todas las operaciones tenemos que hacer. Una vez que ya hemos transformado todos mis elementos a 0, vieron que el menos 5 fue mi último elemento a transformar en 0. Ahora tenemos que pasar al siguiente, o sea, a la fila x sub 1, que es el coeficiente que tiene menos negatividad. Ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos. Tenemos que agarrar debajo del coso,
tenemos que agarrar las soluciones como hemos hecho, menos 200 dividido entre 2, 230 dividido entre 0, 420 dividido entre 4, y estos los dividimos como hicimos en la anterior. Nos sale 100, indefinido y 105. En este mismo, que se llama, agarramos el que menos cantidad, el de menor cantidad, que es menos 100, y este es a su vez la fila número 2, que está marcado en amarillo, como podrán ver, y con una estrella. Y que más abajo, Sam, por favor. Ahora vamos a comenzar lo mismo. No, un poquito más arriba, subime, Sam, por favor. Ahí, perfecto. Como podrán ver, hay F2 igual a F2 menos 2, dice. ¿Por qué? Ahora bájalo, Sam, por favor. Porque tenemos que convertir nuestro elemento pivote a 1 otra vez. Y como podrán verlo, ya lo hemos transformado. Toda esta fila amarilla con la estrella que dice 1 está transformado ya. Ahora continuamos. Tenemos que convertir todos los elementos dentro de mi columna pivote a 0, como lo hicimos. Por ejemplo, la fila 1 vamos a tomar F2 más F1. Por ejemplo, tomamos 2 por menos 1 medio. Vamos a la tabla de arriba y tomamos más 9 medios, que nos va a salir 4. Así sucesivamente hacemos todas las operaciones hasta que nuestro elemento en el que queremos convertir se vuelva 0 y generalmente toda la fila, ¿no? Más abajo, Sam. Ahora continuamos con la fila 4, que vamos a tomar para este elemento perdón, 4F2 menos F4. Ahí podrán ver que estamos transformando. Hicimos la misma operación que hicimos en las demás anteriores tablas, y en este también nuestro objetivo fue transformarla a 0. Miren, en esta última tabla ya transformamos todas a 0. Pero ¿qué pasa en la tabla de abajo? Es un 4 en la estrella. Ese tendría que ser mi siguiente elemento de no negatividad. Nos dice que siempre tenemos que agarrar un elemento de no negatividad. Pero ¿qué pasa aquí? El 4 es positivo, no es negativo. No se puede. En este caso, si fuera negativo, tendríamos que desglosar otra vez lo mismo como las anteriores. Tendríamos que transformar tendría que encontrar mi elemento pivote y todas mis cifras igualarlas a 0, excepto el elemento pivote, ¿no? En este caso, ahí se termina el ejercicio, porque no cumple con la función de no negatividad. Más abajo, Sam, por favor. Por lo tanto, nuestras cifras, nuestras soluciones serían Z igual a menos 1350, X sub 1 que no se pudo simplificar o desglosarlo, lo ponemos como 0. Más abajo, Sam. X sub 2 que es igual a 100 y X sub 3 que es igual a 230. Esas serían mis soluciones. Bien, buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Vamos a empezar entonces con la adición de nuevas restricciones, con el ejercicio primero. Bien. Dado el siguiente problema, se debe encontrar una solución óptima. Entonces, en esta maximización de z, de la variable de 5, x1 más 3, variable x2, para hallar estas dos restricciones que se tienen, vamos a usar la tabla simplex, pero antes hay que despejarla usando unas nuevas adiciones como 1 para cada restricción. Y entonces se nota en la tabla de igual de 3 de variable x, 1 más 5
X2, que es menor o igual a 15, y entonces se lo anota en la tabla. Bien, entonces, anotado esto en la tabla, se debe buscar en la parte de la Z el número negativo más alto, y en este sería menos 5, y esa columna transformarla en una columna pivote. De ahí, toda esa columna pivote debe dividir a los resultados. No, y no más. Y de ahí sacar un resultado, y el que tenga el menor resultado a ese convertirlo en el renglón pivote. En este caso, 5 fue el medio. Y con el 5 se debe hallar en la siguiente tabla una multiplicación para que salga 1 en el subsiguiente. En este caso tendríamos que multiplicarle 0,20 para que sí en la siguiente renglón salga 1. Entonces, en la tabla 2 observamos que 5 se cambió a 1 y multiplicando a todo renglón también cambió todos los datos. Entonces, cambiando los demás también, se llega a hallar con el mismo procedimiento de hallar el negativismo más alto con la misma columna pivote, y así igual se llega también a hallar dividiendo a los resultados, que sería igual en esto, el punto sería 3.8. De eso consiguiente tendría que llegarse a multiplicar eligiendo igual el punto de Z más alto y convirtiéndolo en positivo, para así llegar a la tabla 3 y hacer el mismo procedimiento, así teniendo las soluciones óptimas de Z, de X y de X2. Entonces, en el inciso B dice que se debe hallar una solución óptima agregando una tercera restricción, que sería de X2 menor o igual a 1. Entonces, como es una nueva restricción, es el mismo procedimiento y cambian. En este caso, las nuevas columnas pivote y los renglones pivotes son diferentes los resultados. Ya no son tan altos y son menos. Llegando a la solución óptima, se obtiene que el resultado es mucho menor que el anterior. Es igual de Z igual a 11 y de X1 1.6 y de X2 igual a 1. Que es diferente que al inciso A. En el ejercicio 2 nos piden maximizar la siguiente ecuación de Z. Nos dan 3 restricciones, las cuales tienen 3 distintas igualdades. Una es menor igual y las otras dos son mayor igual. Cuando la igualdad es menor igual, solo se va a sumar una variable que sea S, que vamos a denominar S. Y cuando sea mayor igual, vamos a restar la variable S y sumar una variable artificial. Y así vamos a formar lo que es nuestras restricciones, igualándolas a 0 y también la función objetivo. Para armar el primer cuadro vamos a poner los coeficientes de todas las 3 de las 4 funciones. Y para hallar Z vamos a usar el método de que vamos a multiplicar arriba lo que tenemos como CJ por lo de abajo, de tal manera que vamos a hallar lo que es ZJ, y para poder hallar el valor de Z vamos a restar CJ menos ZJ, y así vamos a hallar el valor de Z. Para pasar al siguiente cuadro vamos a hallar lo que es el pivote. Para hallar el pivote vamos a elegir en la fila de Z el valor con más negatividad sin contar el coeficiente de correlación, que es el menos 3. Y para hallar en la columna lo que sería la intersección y sería nuestro pivote, vamos a dividir lo que tenemos como columna pivote por el coeficiente de correlación, y el que nos salga con menor resultado va a ser nuestra fila pivote, y así encontramos la intersección. Después de encontrar esa intersección, pasamos al segundo cuadro, donde vamos a tener lo que es nuestra fila entrante, con la cual vamos a sacar
todo- todos los valores de lo que es S1 y S2. Para sacar la fila 1 vamos a tomar lo que es la fila antigua, vamos a restar lo que es en la fila, lo que tenemos como fila pivote de cada fila, vamos a restar eso y vamos a multiplicar por la fila que hemos sacado en el segundo cuadro. Y así vamos a ir sacando todos los resultados. Esa es la primera fase del método simplex, ya que tenemos variables artificiales. Con este método vamos a poder eliminar las variables artificiales hasta que en la fila Z, en el coeficiente de restricción nos va a quedar un 0. Cuando tengamos un 0 ahí vamos a poder pasar a la segunda fase de lo que es el método simplex. Aquí vamos a calcular Z. Después de haber obtenido 0, copiamos la misma tabla, pero vamos a sacar Z de otra manera. Donde vemos CJ son los valores que tenemos nosotros en la función objetivo. Adaptamos todos los valores que tenemos y ya no van a ver las variables artificiales. Y en CJ arriba se ponen con los valores negativos y en CJ de la izquierda se ponen con valores positivos. De esa manera vamos a sacar Z multiplicando, sumando menos 2 más 0 por 0 más 2 por 1 más 1 por 1, lo cual nos va a dar el primer valor de Z. Y así sucesivamente vamos a ir sacando de todos. Así vamos a obtener la primera tabla con el valor de Z. Después, con el mismo procedimiento anterior, vamos a obtener el pivote, que es eligiendo el mayor número negativo en la fila de Z sin contar el coeficiente de correlación. Así vamos a sacar el pivote y en la siguiente fila con el pivote vamos a tener la fila entrante. Cuando sacamos el pivote nos sale que está en la columna de X3 y en la fila de S1. Por lo tanto, X3 va a pasar a ser fila S1, reemplazándola y siendo la fila entrante del siguiente cuadro para poder sacar los resultados. Después de sacar los resultados, vamos a seguir sacándolo. Vamos a tener que seguir sacando pivotes y sacando nuevas filas hasta que en la fila de Z no nos queden valores negativos y así poder obtener los resultados. Nuestros resultados al final serían lo que vemos en la columna de donde dice base Z. Tenemos resultados de X3 y X4. Ese 3 no se tomaría en cuenta. Después nuestros resultados son los que salen al final. 280, de X4 120 y de Z 1080. Y como de los otros resultados no tenemos, se pondría 0. Y actualizando con una nueva restricción vamos a seguir los mismos pasos, solamente que acá en la segunda restricción vamos a cambiar, nos pide que cambiemos el valor de 120 a 100 y vamos a seguir los mismos pasos, que sería obtener el pivote, la fila Z. Después de eso en el siguiente cuadro sacamos otro pivote hasta obtener, como dije en el anterior caso, tenemos que obtener 0 en el coeficiente de restricción. Pasamos a la fase 2 y obtenemos otra vez lo que es Z. Y cuando se eliminan lo que es las variables artificiales, sí o sí tenemos que obtener otra vez Z para poder resolver al final. Y así vamos a obtener otra vez lo que es valor de Z, nuevos pivotes y al final del resultado vamos a obtener lo que son los resultados finales de la solución óptima si cambiamos la restricción. Continuando con la exposición, yo voy a explicarles el ejercicio 5. Es un problema. Un productor tabaquero posee 85 hectáreas de terreno para plantar 2 variedades de tabacos, Virginia y procesado. La variedad Virginia tiene un ingreso de 9.600 USD y necesita 3 horas de uso de maquinaria y 80 horas de mano de obra. Además, el Estado limita su explotación a 30
hectáreas como máximo. La variedad procesada tiene un ingreso de 7.500 USDs y utiliza 2 horas de uso de maquinaria y 60 horas de mano de obra. La cooperativa local le ha asignado un máximo de 190 horas de uso de maquinaria y solo se dispone de 5.420 horas de mano de obra a 12 USDs por hora. Formule y resuelva gráficamente un modelo de programación lineal que permita determinar cuánto se debe plantar de cada variedad de tabaco de manera de maximizar la utilidad total. En primer lugar, vamos a definir el modelo de optimización para este problema. Esto consiste en identificar las variables de decisión, la función objetivo y sus restricciones. Variables de decisión. X1 es el número de hectáreas a plantar de la variedad Virginia, X2 como número de hectáreas a plantar de la variedad procesada. Como función objetivo tenemos maximizar, en el cual nos da 9.600 menos 960 por X1 más 7.500 menos 720 X2, que nos da igual a 8.640 en X1 y 6.780 en X2. Como restricciones tenemos X1 es menor o igual a 30, X1 más X2 menor o igual a 85, 3X1 más 2X2 menor o igual a 190, 80X1 más 60X2 menor o igual a 5.420. X1 y X2 mayor o igual a 0. Más abajo, por favor. Ahí está la representación gráfica del problema para el productor de tabaco. Sabemos que según el teorema fundamental de la programación lineal, en caso de existir solución óptima, esta se encontrará en un vértice o en un tramo en la frontera del dominio. Adicionalmente, podemos apreciar que no es tan evidente que el vértice reporte una mayor utilidad en la función objetivo que el vértice D, por lo cual inspeccionaremos ambos puntos. En el caso del vértice C, este se encuentra en la intersección de las restricciones 2 y 4. La coordenada respectiva se obtiene al resolver el siguiente sistema de ecuaciones. X1 más X2 es igual a 85. 80X1 se va reemplazando. 80X1 más 60X2 nos dan 5.420, de donde X1 es igual a 16 y X2 69, lo cual reporta un valor en la función objetivo de 606.060. En el caso del vértice D, las restricciones activas son 3 y 4. 3X1 más 2X2 es igual a 190. De igual forma se va reemplazando donde te da 5.420. Luego de resolver el sistema lineal anterior se obtiene X1 igual a 28 y X2 igual a 53, lo cual reporta un valor en la función objetivo de 601.260. En consecuencia, la solución óptima del problema es que X1 nos da igual a 16 y X2 es igual a 69, con valor óptimo de 606.060. Buenos días, yo voy a explicar lo que es el ejercicio 7. Este ejercicio dice, una empresa está estudiando llevar a cabo una campaña publicitaria. Para ello dispone de 1 millón de euros. Puede difundir sus anuncios en 2 canales publicitarios distintos. El primero de ellos cobra 15.000 euros cada vez que emiten un anuncio, mientras que el segundo cobra el doble. La probabilidad de que un anuncio del primer canal sea visto es del 30%, mientras que del segundo es del 70%. Como mínimo deben emitirse 26 anuncios en el primer canal y 13 en el segundo. Determina el número de anuncios que debe lanzar en cada canal de manera que maximice la probabilidad de que se vea el anuncio de la empresa, teniendo en cuenta la restricción presupuestaria y las del número de anuncios.
X va a ser el número de anuncios a emitir en el canal. Ahora vamos a identificar nuestra función objetivo, que va a ser maximizar. Lo hemos dividido, ¿no?, para que sea más fácil y no manejemos con números tan grandes. 0,3 x1 0,7 más 0,7 x2, que va a estar sujeta a las siguientes restricciones. 15.000 x1 más 30.000 x2 debe ser menor o igual a 1.000.000 de euros, mientras que x1 debe ser mayor o igual a 26, x2 mayor o igual a 13 y x y j mayor o igual a 0. Ahora vamos a hacer lo que es igualar. Vamos a maximizar z en 0,3 x1 más 0,7 x2, que va a estar sujeta a las restricciones que las vamos a poner, que las vamos a igualar, que es 15.000 x1 más 30.000 x2 más S1 es igual a 1.000.000. X1 menos E1 va a ser igual a 26, X2 menos E2 va a ser igual a 13, y X y J va a ser mayor o igual a 0. En la primera fase vamos a cambiar lo que es la función objetivo, que va a ser minimizar W, que es A1 más A2, que va a estar sujeta a las restricciones. ¿Lo puedes bajar, por favor? De 15.000 x1 más 30.000 x2 más S1 igual a 1.000.000. X1 menos C1 más A1 va a ser igual a 26. X2 menos C2 más A2 va a ser igual a 13. Vamos a formar lo que son matrices y vamos a hacer una multiplicación y resta para sacar lo que es Z. Con esto sacamos que Z es 39, que va a estar ahí. Entonces vamos a hallar lo que es nuestro pivot, como anteriormente habían explicado cómo se saca, para que entre en la base luego lo que es X2, ya que es el que tiene el número más negativo, y va a salir de la base lo que es A2. Se hacen las operaciones correspondientes, que ya se le explicó previamente, para que luego entre en la base X1 y salga de la base A1. ¿Lo puedes bajar, por favor? En la segunda fase vamos a hacer lo que es maximizar Z, que va a ser nuestra nueva función objetivo. 0,3 por x1 más 0,7 x2, reduciendo, ahora restando lo que es A1 y A2. Las restricciones, que son 15.000 x1 más 30.000 x2 más S1 igual a 1.000.000. X1 menos C1 más A1 va a ser igual a 26. X2 menos C2 más A2 va a ser igual a 13. Y la restricción de no negatividad. Vamos a volver a sacar lo que es Z con las matrices correspondientes, donde indicamos que Z va a ser igual a 16,9. Ahora vamos a encontrar el pivot, determinando que va a entrar en la base lo que es E2. ¿Lo puedes bajar, por favor? Ya que es el que tiene el número más negativo. Y va a salir de la base lo que es S1. Hallando aquí lo que es la solución óptima, donde determinamos que X1 va a ser igual a 26, X2 va a ser igual a 20,33. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Continuando con la explicación. Aquí tenemos un problema que dice 3 productos son fabricados en una máquina. El tiempo de preparación de cada producto es de 2, 3 y 4 minutos respectivamente. Esta sería nuestra primera restricción. Y el tiempo de proceso de 3, 2 y 1 minuto, nuestra segunda restricción. El beneficio aportado por cada producto es respectivamente de 12, 10 y 15 euros. Esa sería nuestra función objetivo. Se dispone de 100 minutos de máquina y 200 para la preparación de la misma. Determina el número óptimo de unidades a fabricar de cada artículo. Entonces, en este caso es maximizar utilidades. Maximizar la función objetivo, que es 2x1 más 10x2 más 15x3. Y nuestras restricciones serían 2x1 más 3x2 más 4x3 menor o igual a 100. Y la segunda restricción, que sería 3x1 más 2x2 más x3 menor o igual a 200.
Y sería esto nuestra restricción de no negatividad, que sería para todo x mayor o igual a 0. Entonces, en este caso tenemos que estandarizar para nuestra tabla de la función óptima. Entonces, cuando es maximizar hay que aumentar la variable de holgura y cuando es minimizar hay que aumentar la variable de excedente. Entonces, 12x sub 1 más 10x sub 2 más 15x sub 3 más 0s sub 1, que sería la variable de holgura, más 0s sub 2. Y entonces lo tenemos que igualar la función objetivo a 0, que sería menos 12x sub 1 menos 10x sub 2 menos 15x sub 3 menos 0s sub 1 menos 0s sub 2 igual a 0. Y a nuestras restricciones tenemos que sumar la variable de holgura. A nuestra primera restricción hay que sumarle la variable de holgura s sub 1. Y a nuestra segunda restricción la variable de holgura s sub 2. Entonces, en nuestra tabla tenemos la función objetivo que sería menos 12, menos 10, menos 15, 0 de s sub 1, 0 de s sub 2 y 0 que sería el lado derecho. Y aquí tenemos nuestras restricciones. S1, 2, 3, 4, 1, 0 y 100. Y S2, 3, 2, 1, 0, 1 y 200. Entonces, para saber cuál va a ser nuestro elemento pivot, hay que escoger el número más negativo, el coeficiente más negativo, que sería 15, para la columna. Y para la fila sería dividir este 100 entre el número de columnas, que sería 4. 100 dividido entre 4, que nos da 50. 200 dividido entre 1, que nos da 200. Entonces hay que anotar el número más bajo, que sería 50. Entonces, esta es nuestra fila de pivot. Entonces, nuestra función objetivo, como está entrando x sub 3 y está saliendo s sub 1, entonces le tenemos que copiar los coeficientes de la columna s sub 1 a x sub 3. Está anotado aquí. Entonces, tenemos que igualar este 0, tenemos que buscar un número que sea 0 para igualar, ¿no? Entonces, ¿por cuánto vamos a multiplicar para que esto se vuelva 0? Entonces, a la columna de pivot, al pivot lo vamos a multiplicar por 15 cuartos. 15 cuartos por 4, que sería 15 menos 15 igual a 0. Entonces, lo mismo para todito. Entonces, ya lo hemos igualado a 0. Para todito tenemos que hacer 15 cuartos por 2 más menos 12 sería menos 9 medios. 15 cuartos por 3 menos 10, que sería 5 cuartos. Y la columna de pivot ya lo hicimos. 15 cuartos por 1 más 0, que sería 15 cuartos. 15 cuartos por 0 más 0, que sería 0. 15 cuartos por 100 más 0, que sería 375. Y a la columna de la fila del pivot lo vamos a multiplicar por 1 cuarto para que se vuelva 1. Entonces, 1 cuarto por 2 sería 1 medio. 1 cuarto por 3 sería 3 cuartos. 1 cuarto por 1, que sería 1. Aquí está 1. 1 cuarto por 1, que sería 1 cuarto. 1 cuarto por 0, que sería 0. 1 cuarto por 100, que sería 25. Ahora la fila 2 de S2 lo vamos a multiplicar por menos 1 cuarto para que esta fila se vuelva 0. Entonces, menos 1 cuarto por 2 más 3, que sería 5 medios, menos 1 cuarto por 3 más 2, que sería 5 cuartos, menos 1 cuarto por 4, menos 1 más 1, que sería 0. Menos 1 cuarto por 1, menos 1 cuarto. Menos 1 cuarto por 0 más 1 sería 1. Menos 1 cuarto por 100 más 200, 175. Y tenemos que
La fila de la función objetivo siempre tiene que estar en ceros o en números positivos. Y aún tenemos un número negativo que sería en x1. Entonces, esto es la columna que entra. Y lo mismo para hallar cuál es la fila que entra, lo vamos a dividir los lados derechos entre las variables de la columna que entra. En este caso, el 25 es el número más menor. Lo mismo, lo vamos a multiplicar, porque lo vamos a igualar a 1. Lo vamos a multiplicar por 2 a la fila del pivot. Entonces, 2 por 1 medio sería 1. 2 por 3 cuartos sería 3 medios. 2 por 1 sería 2. 2 por 1 cuarto sería 1 medio. 2 por 0, 0. 2 por 25, 50. Entonces, la fila del pivot ya está. Ahora, esto lo tenemos que igualar a 0, la función objetivo de x sub 1. Entonces, lo vamos a multiplicar por 9. 9 por 1 medio sería 9 medios, menos 9 medios sería 0. 9 por 3 cuartos más 5 cuartos sería 8. 9 por 1, 9 más 0, 0. 9 por 1 cuarto más 15 cuartos, 6. 9 por 0 más 0, 0. 9 por 25 más 375, 600. Y nos falta de la fila S2. Lo vamos a multiplicar por 5, para que esto se convierta en 0. Entonces, 5 por 1 medio, perdón, menos 5 por 1 medio sería, más 5 medios sería 0. Menos 5 por 3 cuartos más 5 cuartos sería menos 5 medios. Menos 5 por 1 más 0 sería menos 5. Menos 5 por 1 cuarto menos 1 cuarto sería menos 3 medios. Menos 5 por 0 más 1 sería 1. Menos 5 por 25 más 175, que sería 50. De esa manera podemos encontrar lo que es la solución óptima. Nuestra solución óptima, que sería z, que es del lado derecho, 600. X sub 1, quitar X sub 1 vale 50. No tenemos en las filas X sub 2, se nota 0. No tenemos X sub 3, se nota 0. No tenemos la variable de holgura S sub 1, anotamos 0. Y sí tenemos la variable de holgura, que es S sub 2, que vale 50. Yo voy a explicar el ejercicio número 10, que nos dice que para el problema es maximizar la función objetivo, el cual tiene 4 restricciones y tiene 2 incisos. En el primero dice que encontremos el cuadro final. Ahora, primero se añaden las variables de exceso, holgura y artificiales según las inecuaciones para que sean igualdades. En la primera y en la segunda, por lo que son menores o igual que, solo se les agrega la variable de holgura. Y en la tercera inecuación, como es mayor o igual que, se le agrega una variable de exceso y una variable artificial. Y en la cuarta inecuación, porque es una igualdad, se le agrega una variable artificial. Lo cual nos va a quedar las siguientes, más abajo por favor. Y que nos queda esas 4 igualdades. Que en la primera tenemos x sub 1 más 2x sub 2 más x sub 3 más la variable de holgura igual a 300. La segunda igualdad es 2x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más la variable de holgura igual a 400. Y en la segunda igualdad tenemos x sub 1 más x sub 3 menos la variable de exceso más la variable artificial igual al 120. Y en la segunda igualdad tenemos x sub 2 más x sub 3 más la variable artificial igual a 80. Ahora se usa el método de las dos fases porque aparecen variables artificiales. Ahí está bien. Y para la primera fase lo que vamos a hacer es minimizar nuestra función objetivo, en la cual solo vamos a usar las variables artificiales, lo cual nos va a quedar minimizar z sub 1, que es igual a sub 1 más a sub 2, donde a es las variables artificiales. Conseguimos con sus restricciones y armamos la siguiente tabla, en cual en la columna 1 podemos observar que solo hemos usado lo que es minimizar z sub 1.
Y armamos nuestra tabla como se arma en el método simplex. En la fila que dice base, solo tomamos en cuenta las variables de holgura y las variables artificiales. Y en las filas tomamos todas las variables en cuenta y sus soluciones, en la cual tenemos que hallar ZJ. Tenemos que hallar ZJ que se halla sumando, es la sumatoria de la columna sub 1 por la columna X sub 1. Como pueden observar ahí, están cómo se halló cada uno. Por ejemplo, para la X sub 1, hemos hallado que es 0 por 1 más 0 por 2 más 1 por 1 más 1 por 0 es igual a 1. Si pueden observar que en Z sub J está ahí el 1, y así vamos hallando todos. Para a la siguiente tabla solo vamos a tomar en cuenta las tablas, la tabla sin la columna 1 y sin Z sub 1. Y hacemos como hacemos en el método simplex. Escogemos de la fila Z el número mayor con mayor negatividad, y para nuestra fila pivote dividimos y usamos el número menor, en el cual va a ser el 80, y nuestra fila pivote va a ser la columna X3 y la fila A2. Y empezamos con las operaciones, la cual la fila 4 tenemos que restarle, va a ser nuestra fila pivote. Entonces, para la fila 1 vamos a restar la fila 4, en la fila 2 restamos la fila 4, en la fila 3 igual a fila 4, y en la fila 5 vamos a sumarle la fila 2 por la fila 4. Y nos va a quedar el siguiente recuadro. Como estábamos sumando la fila 4 como nuestro pivote, va a entrar X sub 3 en la fila de las bases. Y sale la fila A2, que es nuestra variable artificial. Y tenemos que continuar hasta sacar hasta la última variable artificial en la primera fase. Volvemos a escoger nuestra fila pivote, que va a ser el número de mayor negatividad en la fila Z, que va a ser el -1. Y continuamos, y también escogemos para escoger nuestra fila, el menor número dividiendo, que nos va a hacer la fila 3, va a ser nuestra fila pivote. Y así hacemos las mismas operaciones. Y nos va a quedar el último recuadro. Y con eso podemos pasar a la fase 2, ya que Z está igualado a 0. Ahora, para la fase 2, lo que vamos a utilizar es los mismos procedimientos que en la fase 1, solo que esta vez vamos a utilizar lo que es nuestra función objetivo principal, lo que nos da el ejercicio, como pueden observar, y volvemos a hallar ZJ de la misma manera. Más abajo, por favor. Y seguimos usando el método simplex, escogiendo nuestro pivote, nuestras filas, usamos las mismas fórmulas hasta el último, y tenemos que nuestra solución óptima, que Z es igual a 640, X sub 1 es 160, X sub 2 es igual a 0 y X sub 3 es igual a 80. Más abajo, por favor. Ahora, nuestro inciso B nos dice que actualicemos la solución si la segunda restricción fuese 2x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 menor o igual a 420. Seguimos los mismos pasos donde añadimos nuestras variables de holgura, nuestras variables de exceso y artificiales. Volvemos a usar el método de las dos fases. En la primera fase siempre va a ser minimizar, aunque sea maximizar, siempre va a ser minimizar en la primera fase, como pueden observar. Y solo se toman en cuenta las variables artificiales para esta primera fase. Hacemos lo mismo que hicimos. Hallamos ZJ. Para hallar Z, lo que hacemos es restar Z1 menos ZJ, donde van a cambiar los signos. Y para el siguiente cuadro solo hemos tomado en cuenta nuestras variables de holgura, artificiales y Z, y no tomamos en cuenta las columnas Z1 ni la columna 1. Y volvemos a escoger nuestra fila pivote con el número de mayor negatividad,
volvemos a hacer las operaciones, donde nuestra fila pivote va a ser la fila 4. Empezamos a hacer las operaciones y nos queda el siguiente recuadro y volvemos a escoger nuestra fila pivote en la fila Z con el número de mayor negatividad. Realizamos las operaciones correspondientes y nos queda que Z está igualado a 0. Entonces de esto podemos pasar a la segunda fase, ya que hay una solución óptima. Ahora para nuestra segunda fase, como hicimos anteriormente, tomamos en cuenta nuestra función objetivo principal que nos da el problema. Volvemos a armar nuestro recuadro y volvemos a hallar ZJ y hallamos Z. Ahora usamos el método simplex, volvemos a buscar nuestro pivote en la fila Z con el número de mayor negatividad. Más abajo, por favor. Y realizamos sus operaciones correspondientes, como pueden observar. Y nuestra solución óptima cuando cambia es igual que Z es igual a 660, X sub 1 es igual a 170, X sub 2 es igual a 0 y X sub 3 es igual a 80. Eso sería el final del ejercicio. Buenos días, Lisa. Buenos días, compañeros. A nosotros nos ha tocado exponer el método de la M. Los integrantes del grupo son Aguilar Rivera Lidia, Arispe Murillo, Michaela Dalit, Coca Flores, Gulberto Gustavo, Mamani Torrico Cecia, Mamani Visaya Zenobia, Martínez Cámara Yasmina Alejandra, Miranda Arcedar Stephanie, Murillo Chávez Luis Ángel, Peñaranda Antesana Mariel y Zanga. Continuamos, por favor. La persona que estaba encargada de exponer el ejercicio número 1, licenciado, se encuentra mal de salud, así que no lo voy a explicar. Pasamos al ejercicio 2. Bueno, pues siguiendo con la exposición, podemos observar que en el ejercicio tenemos la función óptima, que es la minimización de z igual a 3x sub 1 más 5x sub 2, como teniendo como restricciones 3, que sería x sub 1 mayor o igual a 4. Como restricción 2, 2x sub 2 igual a 12. Y como restricción 3, 3x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual a 18. Siguiente, por favor. En el primer paso, tenemos que llevar a la forma estándar, que sería P. En la primera fase con el cual podemos observar que minimizar xz igual a 3x sub 1 más 5x sub 2, ya aumentando ya las funciones imaginarias, que serían mx sub 4 más mx sub 6, lo cual podemos obtener en las restricciones y a lo que sería la función x1 más x3 igual a 4, en la restricción 2x2 más x sub 4 igual a 12, 3x sub 1 más 2x sub 2 menos 5 sub. Lisa, mi compañera está teniendo problemas de conexión. Hasta que lo arregle, podemos pasar al ejercicio número 3, por favor. Ya, continuando con el ejercicio 3, voy a explicar esta maximización por el método de la M, que nos pide maximizar la siguiente función objetivo, que es z igual a 5x1 más 6x2, sujeto a las restricciones que son menos 2x1 más 3x2 igual a 3, x1 más 2x2 menor o igual a 5, 6x1 más 7x2 menor o igual a 3, con x1, x2 mayor o igual a 0. Pasamos las restricciones a la forma estándar, en el cual
En la, en la primera restricción se agrega una variable artificial que sería R1 porque es una igualdad. En la segunda restricción se le añade una variable de holgura porque es un signo de menor o igual. Lo mismo en la tercera restricción, se le añade una variable de holgura porque también es un signo de menor o igual. Seguimos, despejamos R1. Más abajo, por favor. Ahora pasamos nuestra función objetivo en la forma estándar. Como es maximizar, la m y la variable artificial se van a restar. Reemplazamos el R1 que ya habíamos despejado más arriba y procedemos a resolver los paréntesis. Pasamos al lado contrario los resultados y luego multiplicamos por -1 para que los signos sean positivos. Pasamos al cuadro siguiente. Tenemos que identificar el signo más negativo. Yo voy a explicar el ejercicio 4. Vamos a maximizar la z igual a 3x1 más x2. Sujeto por x, por el sujeto A, 3x1 más 2x2 más 18, no, igual a 18, ¿ya? Y x mayor a 4, o no, menor a 4, diré, y 2x1 menor a 12. Nuestra solución será x más S1 igual a 4, 2x1 más S2 igual a 12. 3x1 más 2x2 más R1 es igual a 18. R1 igual a 18 menos 3x más 2x. Aquí hemos despejado la R. Para maximizar la z vamos a sustituir la R con el ejercicio que hemos hecho de 18 menos 3x1 menos 2x2. Vamos a reemplazar ahí en la R. Y haciendo todos los pasos, vamos a llevar los demás al otro lado, en la z. Así como vemos z menos x1 paréntesis 3 más 3m menos x2 más paréntesis 5 más 2m paréntesis igual menos 18m. Siguiente. Aquí vamos a reemplazar en la tabla, como ven. Y aquí con el resultado de la solución, que menos 18m más 4 más 12 más 18, vamos a dividir con el x1. 4 dividido entre 1 es 4. 12 dividido entre 0 es igual a 0. 18 dividido en 3 es 6. Aquí tenemos que ver cuál es el menor. Y vemos que la R1 y la fila X1 es menor. Eso elegimos, como vemos está pintado color verdecito. Y vamos a dividir o restar. Aquí como vemos en ese cuadradito que es F4 igual a F4 menos 3, 2. Para que salga 0 de la fila X1 y que el menos 3 igual será 0. Como podemos ver, aquí hemos multiplicado con el cuadradito que vemos aquí, que ahorita les dicté, como F4 más igual a F4 menos 3 F2 más F1 igual a F1 más paréntesis 3 más 3M igual a F4. Le hemos dividido, restado y ha salido así. Como el primer tablita, así vamos a elegir dividiendo la solución con el
con que está pintado la línea azul, la X2. Y como aquí vemos, es 4 dividido entre 0 sale 0. 12 dividido entre 2 sale 6. 6 dividido entre 2 sale 3. Como vemos, en la F4 es menor. De menor significa que tenemos que dividir, restar o así para que salga en esa columna del X2 salga 0 o 1. Siguiente, por favor. Aquí como vemos en la fila X2 le hemos dividido, restado y salió aquí 0, 0, 0, 0 y 1 en la fila X2. En la columna. Aquí lo mismo hacemos como el anterior. Igual averiguando cuál es el menor para eso. Aquí le hemos dividido 4 dividido entre 1 igual a 4. 6 dividido entre 3 igual sale 2. Eso significa que la fila en la columna C1 y la fila 3, F3, es eso que está pintadito. Hay que dividir, restar con lo más. Como este cuadro que vemos aquí, que es F3 igual a F2 menos 2, 4. F1 igual a F1 más 9 dividido por 2 por F3. Aquí lo hemos dividido y como el cuadrito final le vemos aquí. Hasta ahí termina. La solución sale 36, 2, 2 y 6. Y como el resultado que tenemos, que el Z es igual a 36, X igual a 4, X2 es igual a 6 y S1 es igual a 2. Ahí termina mi explicación. Continuando con la explicación de los ejercicios, tenemos maximizar Z, que es 3x1 más x2. Estas están sujetas a las 3 restricciones que se encuentran por debajo. Aquí vamos a explicar sobre las desigualdades para el tipo de restricción. Menor o igual, se aumenta una holgura, y si es igual, se suma una artificial. Esto, si es maximizar, se va a restar una M, y si es minimizar, se va a sumar una M. Y si es mayor o igual, se suma una variable artificial. Y se resta una holgura. Estos también, si es maximizar, se resta una M, y si es minimizar, se suma una M. El siguiente, por favor. En este caso, la función objetiva es que Z, 3x1 más x2 más s r1 menos m r1 más s 0 s2 menos m r2. Eso es nuestra nueva función objetiva. Y más abajo se puede observar que las desigualdades ya están convertidas en una igualdad. En la primera restricción, como era mayor o igual, restamos una holgura y lo sumamos una artificial. Y en la segunda restricción, que era menor o igual, lo sumamos una holgura, y en la tercera restricción lo sumamos una artificial, y estas están igualadas a sus coeficientes. Y en la primera tabla tenemos lo que hemos convertido en lo que es la tabla estándar, se podría decir. Pero eso no está de todo listo, se podría decir, porque las variables básicas, que es R1 y R2, los coeficientes tienen que ser ceros.
Eso es como una norma para el método simple. Siguiente, por favor. Para convertir a en cero, utilizamos para poder multiplicar o para convertir la m en cero, multiplicamos la fila 2 por menos m, la fila 4 por menos m, y a estos le sumamos la fila 1 y así tenemos la tabla en estándar. Luego, en el siguiente cuadro, elegimos cuál es el número más negativo. En este caso es el menos 3 menos 2m. Y para saber cuál es el que entra y el que sale, dividimos la columna de x1 por la columna de b sub j. Cuando hacemos esa división, tenemos que elegir el número más pequeño y eso nos da el 4 que se encuentra en la primera fila. Eso nos daba el resultado y ahí tenemos el pivot que es el 2. Eso tenemos que convertirlo en 1. Y en la columna de x1 se convierte en 0 y para eso procedemos de la siguiente forma. Multiplicamos la fila 1 para convertir a la menos 3 menos 2m en 0. Tenemos que multiplicar la fila 3 por m más 2m y sumarle la fila 1. Y luego así tenemos el primer 0 que queríamos sacar. Luego, para sacar el siguiente 0 de la columna x1, multiplicamos la fila 3 por menos 1 y lo sumamos a la fila 2 y así obtenemos el 0. Luego, para la fila 4, multiplicamos la fila 3 por menos 1 y le sumamos la fila 4 y así tenemos la columna de x sub 1 en lo que estamos buscando. En esto tenemos que volver a buscar el número más pequeño. En este caso sería el medio menos m. Y para ver cuál es el que sale y el que entra, también multiplicamos la columna de x2 por la columna de b sub j y elegimos el número más pequeño. En este caso, el número más pequeño nos ha salido de la fila 4, que es el 1. Luego procedemos que en la x sub 2 tenemos que convertir la fila en ceros. Para eso, multiplicamos la fila 4 por menos 1 medio más m y le sumamos la fila 1. Y hacemos lo mismo para los demás, para la fila 2 y para la fila 3, y para obtener los ceros que estamos buscando. Y el resultado que nos da es en x1 es igual a 1, x2 igual a 2 y z tenemos 5, que es la función objetivo. Bueno, en la fila 1, esa fila tiene que estar todos positivos. En este caso tenemos en la R2, que es menos 1 más 2. En ese caso, o sea, el m vale, digamos, es un número grande cualquiera, digamos, pongámosles que es un 100, y si multiplicamos 2 por 100 nos va a salir 200, y si lo quitamos 1, igual es positivo. Entonces, de esa manera estaría quedando nuestro ejercicio. Ya, el ejercicio 7.
Para resolver, tenemos que resolver el siguiente modelo de programación lineal utilizando el método de la M. Para esto tenemos maximizar z igual a 6x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual a 36. Nuestras restricciones son 6x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual a 36, 1x sub 1 menor o igual a 8, 1x sub 2 menor o igual a 12. Siguiente, por favor. Nuestro paso número 1. Convertir desigualdades en igualdades al sumarlas una variable de holgura, que sería h sub i. Esta variable va a representar la cantidad que le falta a la desigualdad para hacer igualdad. Las variables de holgura siempre son positivas. Como se ve en el ejemplo, a todas las restricciones les vamos sumando una variable de holgura para que éstas se vuelvan en igualdades. El paso número 2. Escribimos la función objetivo como igualdad a 0 sumando las variables de holgura h sub i con coeficiente 0 y conservando positivo el coeficiente de z. Aquí, como se ve en el ejemplo, z es igual a 6x sub 1 menos 10x sub 2 más 0 h sub 1 más 0 h sub 2 más 0 h sub 3. Siguiente. En el paso número 3, para este paso formamos la tabla de simplex o la tabla inicial. En esto se construye una tabla como la que mostramos a continuación, donde se pone en la parte de arriba las variables básicas y en la parte de abajo empezamos con la igualdad de z, nuestra función objetivo, la que se igualó, seguidas por cada una de las restricciones sumadas con las variables de holgura. Siguiente. En el paso número 4 verificamos si todos los coeficientes asociados al renglón de z son mayores o iguales a 0. Si es así, entonces nuestra solución en la tabla es la óptima y el proceso terminaría. Pero como no es así, pasamos al paso número 5. En el paso número 5, vemos si los coeficientes del renglón Z se toma el que tenga mayor valor negativo y se selecciona toda la columna. Siguiente. Aquí podemos ver que en el renglón de Z tenemos dos variables que son menores a 0, entonces tomamos el que sea mayor. En este caso sería x sub 2 menos 10. Procedemos a dividir. Siguiente, por favor. Para el paso número 6, se divide el coeficiente de la columna solución entre el elemento correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior. Siguiente. Siguiente. Aquí se ve cómo dividimos toda la columna de solución, que llegaría a ser 36, dividimos entre 2, la columna que hemos seleccionado, que llegaría a ser 18. El 8 dividido entre 0. Esta no es definida. Pasamos a la siguiente, que es 12 dividido entre 1, que es igual a 12. En esto cabe recalcar que las divisiones entre 0 o un valor negativo no se toman en cuenta. Si todas son ceros o negativas, son indeterminadas y el problema no tendría una solución. Pero en este caso tomamos el valor menor, que sería el 12. Siguiente, por favor. En el paso número 7, tomamos toda la línea del valor número 12. Entonces, donde se interceden nuestras líneas sería nuestro número pivot, que llegaría a ser el 1. Siguiente, por favor. En este caso, como el pivot es 1, la región de 3 se mantiene igual. Todos los números se copian de igual manera. Y en el renglón de z dividimos r sub 0 más 10 r sub 3 sobre el pivot. Y así sucesivamente hasta que todas nuestras variables se vuelvan 0 o un valor positivo. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta llegaría a ser nuestra solución. En el paso número 8 tenemos que volver a repetir los pasos 4, 5, 6 y 7. Siguiente.
Aquí podemos ver que en el renglón de Z seguimos teniendo un valor negativo, que llegaría a ser menos 6 en el renglón de X sub 1. Entonces tomamos en cuenta toda esa fila, toda esa columna. Siguiente, por favor. Proseguimos al mismo paso, que sería dividir la columna de solución entre la fila que habíamos seleccionado. Sería 12 dividido entre 6, que es igual a 2, 8 dividido entre 1, que es igual a 8, y 12 dividido entre 0, que esta división no está definida. Entonces, tomamos el que es de valor número, que sería el 2. Siguiente, por favor. Seleccionamos todo el renglón de H sub 1, y como elemento pivot tendríamos el número 6, es el que está encerrado en un recuadrito. Ese sería nuestro número pivot. Siguiente, por favor. Como el número pivot es 6, entonces, por ende, toda esa fila se la divide. Todo el renglón de X sub 1 se divide entre el 6 para tener nuevos resultados. En el renglón de Z, la primera fila se le suma el 6 y se le multiplica por el renglón sub 1. En el renglón de H sub 2 tenemos R sub 2 menos R sub 1. Y el renglón de R sub 3 se mantiene. Siguiente, por favor. Esa sería nuestra solución. Siguiente. Como último paso, se transfieren todos los valores de la solución de la tabla a las variables básicas. Como ya vemos, el renglón de Z sub 0 no tiene ningún número negativo. Entonces, esto quiere decir que ya tenemos todos los resultados, en el cual X sub 1 es igual a 2, X sub 2 es igual a 12 y Z es igual a 132. Siguiente. Comprobamos nuestra función y vemos que sí se cumple. Gracias. Eso sería, Lice, toda nuestra exposición.